Viernes, 23 de agosto de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 21. Registro digital, 202-9304. Tipo, jurisprudencia. Contradicción de criterios. Es improcedente cuando uno de los tribunales colegiados contendientes sustenta su resolución en un precedente obligatorio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hechos. Los magistrados de un tribunal colegiado de circuito de la región Centro-Sur denunciaron una posible contradicción entre el criterio que sustentaron, con base en un precedente obligatorio emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del emitido por un diverso tribunal colegiado de circuito de la región Centro-Norte en el que sostuvo argumentos antagónicos propios. Criterio jurídico. La contradicción de criterios es improcedente cuando se plantea entre el criterio sustentado por un tribunal colegiado con argumentos propios en contra de la resolución de un diverso tribunal colegiado que retoma las consideraciones de un precedente obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación. El artículo 226 de la Ley de Amparo indica que el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerán de aquellos casos en que deban dilucidarse los criterios contradictorios sustentados entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones. Sin embargo, dicho artículo no contempla el supuesto en el que uno de los órganos contendientes sostiene su resolución en un precedente obligatorio emitido por alguna de las salas del Alto Tribunal. Aunado a lo anterior, los artículos 94, párrafo 12, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 223 de la Ley de Amparo establecen que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por las salas de la Suprema Corte, por mayoría de 4 votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. El sistema de creación de jurisprudencia por precedentes es aplicable a partir del 1 de mayo de 2021. Fecha en la que entró en vigor el Acuerdo General número 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Por lo tanto, si los argumentos sustentados por uno de los tribunales colegiados de circuito que contienden en una contradicción de criterios se sostienen en las consideraciones de una resolución emitida por alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 4 votos, a partir del 1 de mayo de 2021, en contra de una diversa resolución que se considera antagónica, pero cuyos argumentos son propios de un tribunal colegiado de circuito de distinta región, entonces la denuncia de contradicción de tesis debe declararse improcedente. En ese sentido, si el criterio emitido por uno de los tribunales colegiados se sustentó en un precedente obligatorio de alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces no es posible que contienda con el sustentado por un diverso tribunal colegiado de circuito bajo argumentos propios, en virtud de que no se trata de órganos jurisdiccionales de la misma jerarquía. Primera Sala. 2 de 21. Registro digital, 202-9316. Tipo, jurisprudencia. Desistimiento del juicio de amparo cuando se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes. Para autorizarlo debe verificarse que la renuncia a la acción judicial no vulnera el interés superior de la infancia. Hechos. Una persona contrató un seguro de gastos médicos mayores en favor de su hija menor de edad, quien nació con síndrome de Down, trisomía 21. La compañía de seguros emitió la póliza respectiva con un endoso de exclusiones que exceptuaba de forma permanente al síndrome de Down, sus secuelas y complicaciones, así como a la cardiopatía congénita y sus complicaciones. La madre de la niña promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la compañía de seguros al considerar que el endoso de exclusiones era discriminatorio. La persona juzgadora determinó que la aseguradora tenía la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo y concedió la protección constitucional para que se suprimiera dicha cláusula. Inconforme, la empresa aseguradora interpuso recurso de revisión, respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción. Durante el trámite del recurso, los progenitores de la niña y la aseguradora llegaron a un acuerdo para eliminar las exclusiones del seguro y pactaron el pago de una indemnización por concepto de reparación del daño. Por tal motivo, la madre de la niña presentó un escrito ante el juzgado de distrito mediante el cual se desistió del juicio. El juez de distrito determinó que el desistimiento era improcedente porque el caso involucraba los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Posteriormente, las partes presentaron el desistimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar sus efectos y los términos del acuerdo al que llegaron las partes en el juicio de origen. Criterio jurídico. Cuando una persona solicite el desistimiento de un juicio de amparo en casos que involucran los derechos de niñas, niños y adolescentes, es procedente autorizarlo y decretar el sobreseimiento, siempre y cuando la persona juzgadora realice previamente un análisis reforzado de los alcances de la renuncia a la acción judicial, en su caso, del acuerdo al que lleguen las partes en el juicio de origen, para garantizar el interés superior de la infancia. Justificación. De acuerdo con el artículo 107, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, por lo que siempre debe seguirse a instancia de la parte agraviada. Así, el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la persona agraviada de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza el juicio, sin necesidad de examinar los conceptos de violación. No obstante, en casos donde se involucren los derechos de niñas, niños y adolescentes debe haber una valoración reforzada de los alcances del desistimiento del juicio de amparo, conforme al acuerdo al que lleguen las partes en el juicio de origen para salvaguardar el interés superior de la infancia. En estos supuestos no pueden convalidarse de manera genérica y absoluta las consecuencias que genera el desistimiento de la acción, pues subsiste un interés especial, basado en la protección reforzada de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior atiende a que el interés superior de la infancia se erige como una obligación de que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a la infancia, y de que tomen parte instituciones públicas o privadas, siempre se considere como principio rector para garantizar que las personas menores de edad tengan el disfrute y goce efectivo de todos sus derechos humanos. Primera Sala. 3 de 21. Registro digital, 202-9294. Tipo, aislada. Amparo indirecto. Procede contra la boleta de separación temporal del servicio de los integrantes de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Hechos: un integrante de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, promovió amparo indirecto contra la boleta de separación temporal del servicio, mediante la cual se le sujetó a un procedimiento sumario, en el que no se le otorgó un acceso efectivo a las constancias en las que se sustenta la imputación, por lo que consideró que existió riesgo de privación de su libertad y violación a sus derechos de audiencia y de defensa. La persona juzgadora sobreseyó en el juicio por no reclamarse la resolución final del procedimiento relativo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la boleta de separación temporal del servicio de los integrantes de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Justificación. Cuando con la referida boleta se sujeta al elemento operativo al procedimiento previsto en los artículos 224, 225 y 226 del reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, sin otorgarle acceso a los elementos de prueba en los que se sustentan los hechos que soportan la irregularidad que le es atribuida, lo que implica desatender las formalidades del procedimiento, pues se limitan sus derechos de defensa y de audiencia, y se le pone en peligro de privación de la libertad, debido a que la separación temporal es la permanencia que se ordena a un servidor público hasta por 36 horas en su alojamiento oficial. Ello equivale a un arresto administrativo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 4 de 21. Registro digital, 202-9295. Tipo, aislada. Ampliación de la demanda de amparo indirecto. Cuando se reclamen actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos ejidales. El plazo para su presentación es el previsto en la fracción 3 del artículo 17 de la Ley de Amparo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Hechos: una persona ejidataria reclamó en amparo indirecto el despojo de su parcela. Posteriormente amplió su demanda, la cual se desechó al estimarse que su presentación se realizó fuera del plazo genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que interpuso recurso de queja, al estimar que le era aplicable el de 7 años establecido en la fracción 3 de dicho precepto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto se reclamen actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad,
posesión o disfrute de derechos ejidales, no es aplicable el plazo genérico de 15 días para presentar la ampliación de la demanda, sino que debe atenderse al diverso de hasta 7 años, siempre que dentro de ese límite temporal no se haya celebrado la audiencia constitucional. Justificación. En la contradicción de criterios 383/2023, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2A/J 16/2024. 11ª. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cuando se reclamen actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios, sus titulares no están sujetos al plazo genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover su demanda de amparo, sino que debe aplicarse en su favor el de 7 años, en términos de su fracción 3. Conforme a dicho criterio, el plazo para ampliar la demanda de amparo en la misma hipótesis, se rige por la citada fracción 3, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, en términos del artículo 111 de la propia ley. Famo Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 5 de 21. Registro Digital, 202-9301. Tipo, aislada. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso. Se surte en favor del órgano con jurisdicción en el lugar en que reside la autoridad ante quien se encuentra radicado el proceso penal. Hechos. Los juzgados de distrito se declararon incompetentes por razón de territorio para conocer del amparo indirecto contra la sentencia de apelación que confirmó el auto de no vinculación a proceso. El declinante consideró que la resolución reclamada no es meramente declarativa, sino que trae aparejada una ejecución material, porque sus efectos se trasladan al proceso penal de origen, por lo que el competente es el que tiene jurisdicción en el lugar donde se instruyó la causa penal. El declinado consideró lo contrario, pues la resolución reclamada no conlleva acción alguna en el proceso que implique continuar su secuela, pues este concluyó cuando se decretó la no vinculación a proceso, de ahí que correspondía al juzgado ante quien se presentó la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso se surte en favor del órgano con jurisdicción en el lugar en que reside la autoridad ante quien se encuentra radicado el proceso penal. Justificación. La resolución del Tribunal de Alzada que confirma el auto de no vinculación a proceso tiene consecuencias materiales y no meramente declarativas, pues sus efectos impactan y repercuten de manera directa en el proceso penal, ya que trae como consecuencia que hasta ese momento procesal queden firmes las medidas adoptadas por la autoridad de primera instancia de ordenar la libertad inmediata de la persona imputada, revocar las providencias precautorias, así como las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. Además de que, de esa manera, se garantiza que sea un mismo juzgado de distrito el que conozca de los diversos juicios de amparo indirecto que emanen del proceso penal de origen, no solo de los autos de vinculación a proceso, sino de los de no vinculación a proceso, para evitar el dictado de sentencias contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Máxime que en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la circunstancia de que se emita una no vinculación a proceso, no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y, posteriormente, formule nueva imputación, salvo que en el mismo proceso se decrete el sobreseimiento en la causa penal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 6 de 21. Registro Digital, 202-9320. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo directo en el recurso de reclamación. El Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito puede analizar si se actualiza, cuando se reclame una sentencia dictada en cumplimiento a los lineamientos de una ejecutoria de amparo. Hechos. Se interpuso recurso de reclamación contra el auto que admitió la demanda de amparo directo, en la que se reclamó una sentencia dictada en cumplimiento a los lineamientos de una ejecutoria de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Pleno del órgano jurisdiccional en el recurso de reclamación puede analizar la improcedencia del amparo directo, cuando se reclame una sentencia dictada en cumplimiento a los lineamientos de una ejecutoria de amparo. Justificación. No existe sentido práctico en tramitar un amparo directo cuando es manifiesta e indudable su improcedencia, para luego sobreseer, al no haberse dejado plenitud de jurisdicción a la responsable para dictar una nueva sentencia,
sino que cumplió estrictamente los lineamientos de una ejecutoria de amparo, ya que lo resuelto no cambiaría. El Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito en el recurso de reclamación puede realizar una confrontación de los alcances de la ejecutoria de amparo, las consideraciones emitidas por la responsable y los conceptos de violación, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al principio pro fondo, desechar y dejar firme una sentencia de amparo lleva el mismo espíritu, al no dejar a las partes en estado de indefensión, no transgredir derecho procesal alguno, ni la igualdad entre estas. De ahí que no existe razón para aplazar el procedimiento, pues si éste no tiene un amparo efectivo sería un retraso en la impartición de justicia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7 de 21. Registro Digital, 202-9322. Tipo, aislada. Informe justificado. Opera la derrotabilidad de la presunción de ser cierta la omisión reclamada en amparo ante la falta de rendirlo o de manifestación de las autoridades responsables en torno a su existencia, cuando obren elementos que acrediten lo contrario. Hechos. En amparo indirecto una persona jubilada reclamó de 3 autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON, la omisión de incrementar anualmente el monto de su pensión. Una de ellas no rindió su informe justificado y las otras 2 al rendirlo no afirmaron dicha omisión. Se sobreseyó en el juicio al considerarse que con los informes y las pruebas documentales remitidas, relacionadas con la fecha del alta en la nómina de pensionados y jubilados y el pago de la pensión, se demostraba la inexistencia de la obligación del ISSSTESON de aumentar la cuantía pensionaria pretendida. En revisión aquella argumentó que la certeza del acto reclamado debió presumirse, conforme al artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que opera la derrotabilidad de la presunción de ser cierta la omisión reclamada en amparo ante la falta de informe justificado o de manifestación de las autoridades responsables en torno a su existencia, cuando obren elementos que acrediten lo contrario. Justificación. El artículo 117, primer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo establece el deber de las autoridades responsables de rendir su informe justificado dentro del plazo de 15 días, y la presunción de tener por ciertos los actos reclamados por la omisión de rendirlo, salvo prueba en contrario, lo que implica, en principio, el relevo para la persona quejosa de demostrar su certeza o existencia, tras el silencio de la contraparte procesal, no obstante, cuando obre prueba demostrativa de que la omisión es inexistente o no es cierta, opera la derrotabilidad de la presunción iuris tantum, que se caracteriza por admitir prueba en contrario del hecho presumido, por lo que cuando la regla presuntiva se desvirtúa con elementos que evidencian lo contrario, se revierte la carga probatoria a la quejosa, a fin de que acredite la existencia o certeza de su reclamo o, en su caso, desvirtúe el contenido y alcance de los medios de convicción que derrotan dicha presunción legal. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 8 de 21. Registro Digital, 202-9324. Tipo, aislada. Legitimación en el recurso de queja en amparo indirecto. Carece de esta el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco contra el auto que admite la demanda de amparo indirecto en que se reclama uno diverso emitido en su función jurisdiccional. Hechos. Se admitió la demanda de amparo indirecto contra el acuerdo emitido en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mediante el cual se les impuso una multa a las personas titulares de las dependencias obligadas al acatamiento de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Contra dicha admisión, este último interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco carece de legitimación para interponer el recurso de queja contra el auto que admite la demanda de amparo indirecto en que se reclama uno diverso que emitió en su función jurisdiccional. Justificación. Conforme al artículo 97, fracción, inciso A, de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede contra las resoluciones que admitan total o parcialmente una demanda de amparo o su ampliación. La regla general prevista en la tesis de jurisprudencia P/J 22/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, revisión en contra de las sentencias de amparo directo e indirecto. Los órganos judiciales y jurisdiccionales, inclusive los del orden penal, carecen de legitimación para interponerla.
consistente en que la autoridad responsable es parte en el procedimiento constitucional y puede interponer recursos, no se actualiza cuando el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en su carácter de autoridad jurisdiccional, que se deduce del artículo 2 de su ley orgánica, emite el acto reclamado, pues se vería comprometida su imparcialidad y la abstracción de los intereses personales, al acudir en defensa del acto reclamado que se le atribuye y controvertir la postura de la persona juzgadora de amparo en cuanto a la procedencia del juicio. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 9 de 21. Registro Digital, 202-9326. Tipo, aislada. Medida cautelar con efectos restitutorios anticipados en el proceso de amparo. Debe concederse cuando se acredite un riesgo objetivo de afectación a los derechos humanos ante la incertidumbre de una eventual negativa del amparo. Hechos. El juez de distrito concedió la suspensión para el efecto de desbloquear la cuenta bancaria de la quejosa por parte de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su recurso de revisión, la autoridad responsable planteó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en su jurisprudencia que los órganos jurisdiccionales pueden conceder la suspensión del acto con efectos restitutorios anticipados, siempre y cuando la medida cautelar se pueda retrotraer, en caso de una eventual negativa del amparo. El tribunal colegiado confirmó la concesión de la medida cautelar, a pesar de que algunas de las pretensiones de la demanda pudieran quedar sin materia, con base en el principio de apariencia de buen derecho, tomando en cuenta que obraban pruebas en el sentido que los créditos fiscales garantizados con el aseguramiento se habían dejado sin efectos. Criterio jurídico. Este tribunal encuentra que debe concederse la medida cautelar con efectos restitutorios anticipados ante el mínimo grado de incertidumbre de una eventual negativa del amparo, o bien, cuando no exista absoluta certeza de que se consumará totalmente la materia del juicio, máxime que la temporalidad de la tutela cautelar no puede equipararse, la mayor parte de las veces, a la protección total, presente, futura, definitiva, firme y con eficacia de cosa juzgada, de una sentencia de amparo. De modo que los juzgadores, antes de negar la medida cautelar en forma dogmática con base en una predicción hipotética de que pudiera negarse o quedar sin materia el juicio principal, deben realizar una argumentación explícita y razonada, en torno a los elementos siguientes. 1. Analizar si la demanda versa sobre violaciones graves, instantáneas, irreparables o de consumación gradual, que deban atenderse de manera urgente. 2. Determinar si los actos u omisiones reclamados ponen en riesgo. Objetivo los derechos humanos de la parte quejosa a fin de garantizarlos en forma inmediata. Y 3. Examinar si la concesión de la suspensión dejará sin materia parcialmente, solamente algunos, y no todos, los alcances y pretensiones de la materia del juicio constitucional. En cualquiera de dichos supuestos, los juzgadores deben conceder la medida cautelar de tutela anticipada, a partir de la apreciación de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, la calidad de las pruebas que en ese momento obren en autos, así como la ponderación simultánea de la apariencia de buen derecho, el orden público y el interés social implicados, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto. Justificación. Si bien es verdad que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los jueces deben ponderar una eventual negativa del amparo para evitar, en algunos casos, conceder una medida cautelar con efectos restitutorios que deje sin materia el juicio principal, en el criterio 2A/J 22/2023, 11ª, de rubro, suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. Ello no autoriza a los juzgadores a aplicar en forma automatizada dicho criterio sin ponderar y argumentar en torno a los demás elementos relevantes del caso concreto arriba precisados, habida cuenta que también deben considerar que de conformidad con el contenido de esa misma jurisprudencia, de lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, Constitucional, 126, 127, 128, 131, 139 y 147 de la Ley de Amparo, así como de acuerdo a lo previsto por el Pleno, y ambas salas del Alto Tribunal, en los criterios vinculantes P/J 7/2022, 11ª, 1A/J 21/2016, 2A/J 204/2009 y 1A/J 70/2019, 10ª, de rubros,
Suspensión provisional en el juicio de amparo. Procede concederla cuando se solicita para el efecto de que se aplique el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a adolescentes de 12 a 17 años, sin comorbilidades, de la vacuna autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y aún no ha sido programado el periodo de vacunación para ese grupo poblacional. Lanzamiento ejecutado. Procede conceder la suspensión en su contra, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no existe impedimento jurídico o material. Suspensión. Para decidir sobre su otorgamiento, el juzgador debe ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público, y suspensión. La naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia. Entre otros, la suspensión en el juicio de amparo tiene como finalidad la tutela cautelar inmediata, oportuna y urgente, así como, inclusive, el restablecimiento anticipado del goce y garantía de los derechos humanos en riesgo, como si se tratara de un amparo provisional que restaura los derechos y libertades del promovente durante la tramitación del proceso constitucional, para cumplir con el derecho humano a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que se actualiza, por ejemplo, en los casos de privación de la libertad fuera de procedimiento, detenciones y arrestos arbitrarios, incomunicación, tortura, desaparición forzada, discriminación, suministro de medicamentos, atención médica, esterilización forzada, vacunas, violencia intrafamiliar, deportación, intervención de comunicaciones y cateos sin orden judicial. Clausura por tiempo determinado, despojo de vivienda, bloqueo arbitrario de cuentas bancarias, impago de pensiones, afectaciones al medio ambiente, corte del suministro del uso agua, entre toda una gama de ejemplos diversos reconocidos en los precedentes judiciales. De modo que los juzgadores deben evitar denegar la medida cautelar en forma acrítica, dogmática, imponderada y sin la argumentación expresa de todos los elementos antes mencionados, por el solo hecho de que la suspensión solicitada coincida en algunos aspectos con la materia del juicio principal en los términos apuntados. Máxime que el órgano jurisdiccional debe cumplir con toda la diversidad de normas legales, constitucionales y con todos los criterios vinculantes antes precisados, de manera sistemática y armónica, lo que descarta que puedan resolver los asuntos con una tesis única, apreciada en forma aislada, inexacta o incompleta sin atender las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas para fundar y motivar en todo el derecho aplicable el sentido de su determinación judicial. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de 21. Registro Digital, 202-9296. Tipo, aislada. Orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio. El cómputo del plazo de 15 días para promover amparo indirecto en su contra inicia a partir del día siguiente al en que la persona quejosa haya tenido conocimiento de aquella o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedora de su existencia. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la orden de aprehensión girada en su contra en el proceso penal acusatorio. Sin embargo, no lo hizo dentro del plazo genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a pesar de que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento de su existencia por el dicho de sus vecinos, quienes le informaron que policías ministeriales se constituyeron en su domicilio con la finalidad de cumplimentarla. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo de 15 días para promover la demanda de amparo indirecto contra la orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio y oral inicia a partir del día siguiente al en que la persona quejosa haya tenido conocimiento de aquella o de su ejecución, por cualquier medio, o al en que se haya ostentado sabedora de su existencia, sin necesidad de que hubiere tenido conocimiento completo o integral de su contenido. Justificación. De la tesis de jurisprudencia P/J 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, por regla general, el plazo para promover amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que la persona quejosa tenga conocimiento completo del acto reclamado. Sin embargo, ese criterio encuentra una salvedad tratándose de una orden de aprehensión emitida dentro de un procedimiento seguido bajo las reglas del sistema penal acusatorio y oral, pues dada su naturaleza y la fase en que se emite, destaca la necesidad de su sigilo, ya que los datos recabados por el Ministerio Público deben mantenerse en reserva, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación.
aunado a que se traduce en una forma excepcional de conducción al proceso de la persona imputada, donde se han descartado la citación u orden de comparecencia. Situación que justifica y torna indispensable darle un trato distinto con respecto al criterio general sostenido por el Alto Tribunal, con el objeto de dar operatividad a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y evitar el uso indefinido e indiscriminado de la acción de control constitucional que puede derivar en perjuicio de las personas víctimas o ofendidas o de la sociedad en general, a la luz de los principios de seguridad y certeza jurídicas. Ello, en la medida en que el espacio temporal previsto en el artículo 17 citado tiene como propósito que no se menoscaben los derechos fundamentales de otras personas, particularmente el de seguridad jurídica, de modo que se requiere armonizar el inicio del plazo para reclamar actos como el que nos ocupa, con el derecho de los terceros incluida la sociedad en general que están en espera de la certidumbre que les brinda la firmeza de la decisión de la autoridad, pues en estos casos el acceso a la justicia y la seguridad jurídica constituyen derechos de un mismo rango que, por la independencia que les caracteriza, exigen de un necesario equilibrio, en aras de obtener su respeto integral con el menor sacrificio posible de su tutela, sin que esta circunstancia implique vulnerar las defensas de la persona quejosa, pues en este caso es viable la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción 3, inciso A, de la Ley de Amparo, de modo que basta con que se presente la demanda, sin mayor asesoría y sin necesidad de formular conceptos de violación, para que el órgano de amparo examine oficiosamente la legalidad de la orden de aprehensión, aunado a que en el trámite del proceso constitucional puede ampliarse la demanda respecto de los conceptos de violación, al tenor de la fracción 2 del artículo 111 de la propia ley, una vez que sean notificados los informes justificados y se conozca plenamente el acto reclamado, a lo que se suma que la manifestación de la quejosa con respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, constituye una confesión que hace prueba plena. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito. 11 de 21. Registro Digital, 202-9334. Tipo, aislada. Personalidad del representante de la persona quejosa en amparo indirecto. La carta poder firmada por esta ante dos testigos es suficiente para acreditarla, cuando el acto reclamado se rija por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Hechos. La persona quejosa promovió amparo indirecto por conducto de su apoderado especial contra la multa derivada de una fotoinfracción en el Estado de Jalisco. La persona juzgadora previno a este último para que acreditara con documento idóneo su personalidad, al considerar que la carta poder simple firmada por la quejosa ante dos testigos, no era suficiente para comparecer con ese carácter, con el apercibimiento que de no cumplir, se tendría por no presentada la demanda, lo que finalmente ocurrió. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la carta poder firmada por la persona quejosa ante dos testigos es suficiente para acreditar la personalidad de su representante cuando el acto reclamado se rija por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Justificación. La Ley de Amparo no limita la posibilidad de que el poder expedido al promovente se formalice ante fedatario público o se otorgue carta poder ante dos testigos, sino que su artículo 10 establece que la personalidad se justificará en la misma forma que determine la ley que rige la materia de la que emana el acto reclamado. Cuando se reclaman las boletas de infracción que imponen multas y recargos a los infractores en dicha entidad federativa, son aplicables los artículos 52 y 53 de la Ley del Procedimiento Administrativo Local, de los que deriva que las personas interesadas en el procedimiento pueden actuar por medio de representantes, acreditando ese carácter con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante ante dos testigos, sin necesidad de que las firmas sean ratificadas ante fedatario. En ese contexto, la carta poder exhibida en el juicio de amparo es suficiente para acreditar la personalidad del representante de la persona quejosa. Con ello se garantiza a los particulares la interpretación más favorable, conforme al artículo 1, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de salvaguardar su derecho de acceso a la justicia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 12 de 21. Registro Digital, 202-9336. Tipo, aislada. Prevenciones para cubrir los requisitos de una demanda de amparo indirecto. El cómputo del plazo para que la persona quejosa las desahogue cuando resida fuera del lugar donde la juzgadora ejerce jurisdicción, inicia a partir de la fecha de depósito del escrito relativo en la oficina de correos del lugar de su residencia. Hechos.
En el amparo indirecto tramitado electrónicamente, el juzgado de distrito con jurisdicción en un lugar distinto al del domicilio de la quejosa, la previno para que aclarara su demanda. Ante el incumplimiento en el plazo concedido la tuvo por no presentada. En el recurso de queja la promovente alegó que el escrito de cumplimiento lo depositó oportunamente ante la oficina de correos del lugar de su residencia, lo que acreditó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo para que la persona quejosa desahogue una prevención para cubrir los requisitos de una demanda de amparo indirecto cuando resida fuera del lugar donde el juzgado de distrito ejerce jurisdicción, inicia a partir de la fecha de depósito del escrito relativo en la oficina de correos del lugar de su residencia. Justificación, de la interpretación pro persona, flexible y extensiva del artículo 23, en relación con el diverso 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, con la finalidad de garantizar la protección más amplia y privilegiar el derecho de acceso a la justicia. Se concluye que el escrito de cumplimiento a la prevención persigue colmar los requisitos exigidos para la admisión de la demanda, por lo que forma parte de esta. De ahí que la persona quejosa en amparo indirecto puede presentarlo vía postal, cuando resida fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca del juicio, y el cómputo del plazo para cumplir la prevención debe efectuarse a partir del depósito de la promoción ante la oficina de correos, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 13 de 21. Registro Digital, 202-9338. Tipo, aislada. Prueba pericial en amparo indirecto. Procede a admitir la ampliación de su cuestionario presentada extemporáneamente, si la oferente es posesionaria de una parcela. Hechos. Una persona ejidataria reclamó en amparo indirecto el despojo de su parcela y ofreció la prueba pericial. Se admitió a trámite la demanda y se reservó acordar sobre la admisión de dicha prueba. Posteriormente, la quejosa presentó una ampliación al cuestionario relativo, la cual se desechó en el mismo auto en el que se admitió el medio probatorio, al considerarse que se presentó extemporáneamente, contra lo cual interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede a admitir la ampliación del cuestionario de la prueba pericial en amparo indirecto presentada extemporáneamente, si la persona oferente es posesionaria de una parcela. Justificación. En la contradicción de tesis 117/98, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2A/J 131/99, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que conforme a la Ley de Amparo abrogada, a fin de proteger a los núcleos de población ejidal y comunal, así como a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, al igual que en su pretensión de derechos a quienes pertenezcan a la clase campesina, la autoridad judicial de amparo debe actuar en todas las fases del procedimiento con una marcada intervención oficiosa, y destacó que si bien cuando los sujetos de derecho agrario no anuncien alguna de las pruebas con 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, debe desecharse el medio de convicción. Lo cierto es que ello no impide que si la persona juzgadora estima pertinente, necesario o conveniente, pueda ordenar su desahogo, pues esa posibilidad es congruente con su obligación de allegarse oficiosamente de las pruebas que permitan juzgar con mayores elementos, tomando en cuenta la posición histórica de los sujetos agrarios. Por tanto, si la persona quejosa reclama en amparo indirecto que se le despojó de su parcela, en atención a que pertenece a un grupo vulnerable, excepcionalmente debe admitirse la ampliación del cuestionario de la prueba pericial, aun cuando se presente fuera de los plazos previstos en el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues constituye un elemento esencial para su perfeccionamiento. Máxime que con el desahogo completo de la prueba pericial se tendrían los elementos que permitan el enjuiciamiento de fondo del asunto, lo que implica que, ante la eventual interposición de un recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de amparo, no se reponga su trámite ante el desahogo incompleto, lo que es acorde con el derecho de acceso a la impartición de justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Former Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 14 de 21. Registro Digital, 202-9340. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo indirecto. Procede contra el auto que desecha la ampliación del cuestionario de la prueba pericial. Hechos. Una persona ejidataria reclamó en amparo indirecto el despojo de su parcela y ofreció la prueba pericial.
Se admitió a trámite la demanda y se reservó acordar sobre la admisión de dicha prueba. Posteriormente, la quejosa presentó una ampliación al cuestionario relativo, la cual se desechó en el mismo auto en el que se admitió el medio probatorio, al considerarse que se presentó extemporáneamente, contra lo cual interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de queja contra el auto que desecha la ampliación del cuestionario de una prueba pericial en amparo indirecto. Justificación. En la contradicción de tesis 135/2015, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2A/J 108/2015, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que conforme al artículo 97, fracción, inciso E, de la Ley de Amparo, el auto que declara desierta una prueba pericial durante el trámite del amparo indirecto no admite en su contra el recurso de revisión, y dada su naturaleza trascendental y grave puede causar un perjuicio al oferente no reparable en sentencia definitiva, lo que permite impugnarlo mediante el recurso de queja, al considerar que ya no tendrá oportunidad de ofrecerla. Por ende, la persona juzgadora de amparo no se ocupará de ella al dictar sentencia. De la aplicación extensiva de dichas consideraciones se concluye que contra el auto que desecha la ampliación del cuestionario ofrecido a fin de perfeccionar una prueba pericial, procede el recurso de queja, pues dicha ampliación contiene la pretensión del oferente de evidenciar cuál es el hecho que trata de acreditar, las razones por las que estima que demostrará sus afirmaciones, cuál es la especialización que deberán tener él o los peritos a nombrar, las preguntas que deberán contestar y las razones por las que considera que la prueba es idónea, de modo que al no admitirse, la persona juzgadora ya no la analizará al dictar sentencia, lo que causará un perjuicio trascendental y grave que puede ser reparado mediante la resolución dictada en el recurso de queja. Former Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 15/21. Registro digital, 202-9348. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra los ataques mediáticos, denostaciones, intimidaciones o insinuaciones de ilicitud realizadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de México en conferencias de prensa o redes sociales oficiales en perjuicio de una persona juzgadora del Poder Judicial de la Federación. Hechos. En conferencias de prensa y en medios digitales, el jefe de gobierno de la Ciudad de México realizó las afirmaciones siguientes contra una persona juzgadora. Un juez federal que puso en riesgo a la ciudadanía al permitir la liberación de un peligroso generador de violencia buscado por la @Fiscalía CDMX y facilitar su escape por la puerta de atrás del juzgado. Estos jueces no solo no colaboran con la búsqueda de justicia, sino se ponen también del lado de la delincuencia, entre otras. Por lo que aquella promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión provisional, la cual se le negó bajo el argumento de que se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, al prohibir a las autoridades responsables hablar o hacer comentarios sobre el trabajo jurisdiccional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra los ataques mediáticos, denostaciones, intimidaciones o insinuaciones de ilicitud realizadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de México en conferencias de prensa o redes sociales oficiales en perjuicio de una persona juzgadora del Poder Judicial de la Federación. Justificación. Conforme a la apariencia del buen derecho, dichos actos de autoridad tienden a poner en riesgo los derechos humanos al honor, a la presunción de inocencia y a la independencia judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera vs Venezuela señaló que las declaraciones públicas realizadas por funcionarios del Estado no deben constituir una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial. De los artículos 8 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que las autoridades en el ejercicio de sus funciones deben informar con objetividad, imparcialidad y neutralidad, sin menoscabar la labor de las personas juzgadoras, ni pretender influir a través de amenazas indirectas en los asuntos judiciales en trámite, en respeto a sus derechos y reputación, pues si bien los funcionarios públicos pueden realizar críticas argumentativas y dialógicas sobre el contenido de las decisiones emitidas por aquellas de cara a la ciudadanía, dicha libertad no tiene el alcance de realizar expresiones de denostación o insinuaciones de ilicitud que incidan negativamente sobre su conducta, de manera que dicha crítica objetiva deberá realizarse con base en argumentos jurídicos, sin realizar interferencias indebidas, a través de descalificaciones que prejuzguen sobre el asunto y den lugar a presiones de carácter mediático sobre su persona.
Máxime que las leyes prevén los mecanismos legales para que las autoridades responsables puedan denunciar conductas contrarias a las leyes mediante la presentación de las pruebas correspondientes. En consecuencia, el jefe de gobierno de la Ciudad de México debe retirar de la plataforma digital las expresiones donde atribuye, sin sustento, la supuesta vinculación de una persona juzgadora con la delincuencia y difundir la versión pública de la medida cautelar en la plataforma donde realizó dichas manifestaciones, en la inteligencia de que en caso de informar y opinar sobre el contenido argumentativo de las resoluciones emitidas en los juicios en trámite, lo debe realizar con veracidad, objetividad e imparcialidad, sin prejuzgar sobre su conducta. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 de 21. Registro Digital, 202-9346. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo indirecto. Procede a favor de las personas autorizadas como operadoras de juegos con apuestas y sorteos. Reformas al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicadas el 16 de noviembre de 2023. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2023, concretamente en lo relativo a su artículo cuarto transitorio, a la adición del último párrafo al artículo 91 y a la derogación de los artículos 3, fracción 27 bis, 30, 91, fracción bi, 137 bis, 137 ter y 137 quater del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuando la solicitan personas autorizadas como operadoras de juegos con apuestas y sorteos. Mientras que uno la negó por motivos de orden público e interés social, el otro la concedió haciendo prevalecer la apariencia del buen derecho. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión en amparo indirecto solicitada por las personas autorizadas como operadoras de juegos con apuestas y sorteos contra las normas señaladas. Justificación. El proceso para la emisión del decreto reclamado revela que éste persigue fines de orden público e interés social por cuanto busca fortalecer el control administrativo sobre la actividad de juegos con apuestas y sorteos, vistos los problemas derivados de su relación con conductas ilícitas, así como prevenir la ludopatía. Sin embargo, del análisis ponderado entre los señalados propósitos y la apariencia del buen derecho, conforme a los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se concluye que aquellas exigencias deben ceder ante el aparente buen derecho de las personas operadoras, ya que el decreto hace cesar los efectos de sus autorizaciones en el supuesto de que no cuenten con un establecimiento en explotación, por lo que afecta los derechos de que son titulares, y no se advierte que las medidas reglamentarias sean de urgente realización tanto porque no prohíben los juegos con apuestas y sorteos, sino solo la modalidad de sorteos de números y símbolos a través de máquinas, como porque permiten a las personas operadoras continuar activas mientras sus autorizaciones sigan vigentes y tienen establecimientos en funcionamiento. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 21. Registro Digital, 202-9347. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional con efectos restitutorios. Procede contra la confirmación del auto que fija fecha para la audiencia de debate, fuera de los parámetros previstos en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios respecto de la procedencia de la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la confirmación del auto que señala fecha para la celebración de la audiencia de debate, fuera de los parámetros previstos en el artículo citado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la confirmación del auto que fija fecha para la celebración de la audiencia de debate, fuera de los parámetros establecidos en el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, que dio origen a la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª, de rubro,
Suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. Después de analizar los artículos 77 y 147 de la Ley de Amparo, estableció que la razón que subyace detrás de una concesión de amparo es una acción protectora de un derecho afectado por una autoridad. Así, el enunciado conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio debe contextualizarse en que la finalidad de la concesión de la suspensión consiste en que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de proteger el derecho que la parte quejosa estima afectado. Asimismo, sostuvo que la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el amparo cumpla su función protectora. Por ello, consideró incorrecto negar la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal, pues esto supone implícitamente considerar que el fondo debe prevalecer sobre la suspensión, lo que es inexacto, en razón de que la medida cautelar tiene la finalidad de generar las condiciones para salvaguardar los derechos en controversia. Cuando se señala fecha para la celebración de la audiencia de debate fuera de los parámetros establecidos en los artículos 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 20, apartado B, fracción 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en detrimento del derecho de acceso a la justicia de la persona imputada, reconocido en los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ejercicio de la apariencia del buen derecho. Según un cálculo de probabilidades y del peligro en la demora derivado de lo expuesto en la demanda de amparo, es posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, procede la suspensión provisional con efectos restitutorios para que se señale fecha para la celebración de la audiencia de debate dentro de los parámetros constitucionales y legales. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 18 de 21. Registro Digital, 202-9299. Tipo, aislada. Competencia para conocer del amparo directo contra una sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México dictada en un juicio especial laboral. Corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Hechos: un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo declinó competencia para conocer del amparo directo promovido contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en un juicio especial laboral, al considerar que las prestaciones reclamadas derivaban de leyes administrativas, ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, por lo que era competente un órgano con dicha especialidad. Un diverso tribunal colegiado de circuito en materia administrativa rechazó la competencia declinada, al estimar que las prestaciones reclamadas eran de naturaleza laboral y que el Tribunal Electoral se constituyó materialmente en un órgano jurisdiccional laboral para emitir su determinación, por lo que el cuerpo colegiado competente era uno especializado en materia de trabajo. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es competente para conocer del amparo directo contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en un juicio especial laboral, un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. Justificación: en atención a lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conflicto competencial 311/2022 y en la jurisprudencia 2A/J 24/2009, al sustanciarse el juicio en la vía especial laboral y al haberse constituido el Tribunal Electoral de la Ciudad de México materialmente en un órgano jurisdiccional laboral, la naturaleza, tanto de la autoridad responsable, como del acto reclamado, es laboral y, por ende, es competente para resolver el juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito especializado en esa materia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 19 de 21. Registro Digital, 202-9303. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Es improcedente cuando la cuestión planteada versa sobre si la excepción prevista en el artículo 53 de la Ley de Amparo solo se actualiza cuando se invoca como causa de impedimento la mencionada en la fracción 2 del diverso artículo 51 si puede presentarse respecto de otras causas de impedimento. Hechos:
Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la actualización de la excepción de proveer sobre la suspensión provisional cuando una persona juzgadora se excuse de conocer de un asunto por tener interés personal, prevista en el artículo 53 de la Ley de Amparo. Mientras que uno consideró que solo se actualiza si el impedimento se sustenta en la fracción 2 del numeral 51, el otro estimó que se actualiza por la amistad estrecha con una de las partes en el juicio, de acuerdo con las fracciones 7 y 8 del propio precepto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente la contradicción de criterios cuando versa sobre si la excepción relativa al interés personal de la persona juzgadora prevista en el artículo 53 de la Ley de Amparo, solo se actualiza cuando invoca como causa de impedimento la prevista en la fracción 2 del diverso 51 del mismo ordenamiento, o bien, si puede presentarse respecto de otras causas de impedimento. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 211/2019, la segunda sala del máximo tribunal señaló que el artículo 53 mencionado dispone que el juzgador que estime actualizada alguna causa de impedimento debe proveer sobre la suspensión conforme a las reglas siguientes. A. En todas las causas de impedimento, proveer sobre la suspensión de plano cuando legalmente proceda, y b. En los casos de causa de impedimento distinta a la existencia de un interés personal en el asunto, fracción 2. Del artículo 51, proveer sobre la suspensión provisional. El Pleno del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 118/2019, estableció que la excepción al mencionado artículo 53 se presenta cuando la persona juzgadora se excusa por tener un interés personal, es decir, por encontrarse en el supuesto de la fracción 2 del artículo 51, que se refiere a esa circunstancia. En ese sentido, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió cuando se actualiza la excepción prevista en el artículo 53, es improcedente la contradicción de criterios que involucra dicha temática. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 20/21. Registro Digital. 202-9305. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Es inexistente cuando los tribunales colegiados de circuito contendientes resuelven sus asuntos de forma coincidente. Hechos. Dos tribunales colegiados de circuito analizaron la prisión preventiva justificada decretada a idéntico quejoso por el mismo juez de control en diferentes causas penales. Revocaron las sentencias recurridas y concedieron el amparo para los mismos efectos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es inexistente la contradicción de criterios cuando los tribunales colegiados de circuito, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, llegan a conclusiones coincidentes. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007 PL, determinó que para que se actualice una contradicción de criterios pese a la diversidad de los hechos sentenciados o a la variedad de las normas aplicadas, las ejecutorias contendientes deberán contener decisiones opuestas. Por lo tanto, cuando los tribunales contendientes hayan ejercido su arbitrio para resolver los mismos problemas jurídicos y hayan llegado a conclusiones coincidentes, no se actualiza la oposición de criterios jurídicos entre ellos. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 21/21. Registro Digital. 202-9306. Tipo, aislada. Contradicción de criterios. Puede suscitarse entre tribunales colegiados de circuito que auxilian en el dictado de sus sentencias a un diverso órgano colegiado. Hechos. Dos tribunales colegiados de circuito resolvieron asuntos en auxilio de un diverso órgano colegiado, en los que aparentemente llegaron a posturas contrarias. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que si un tribunal colegiado de circuito tiene jurisdicción para auxiliar a otro en el dictado de sentencias puede generar un criterio vinculante susceptible de generar precedente y, con ello, entrar en colisión con el de un diverso tribunal que también auxilie a otro en el dictado de sus sentencias. Justificación. Los órganos auxiliares facultados mediante acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal pueden hacer todo lo que el tribunal de origen haría si resolviera, incluso declarar su incompetencia,
al tener las atribuciones necesarias para decidir la litis planteada. Por tanto, puede suscitarse una contradicción de criterios entre los sustentados por dichos tribunales colegiados que auxiliaron a un diverso órgano colegiado, lo que da lugar a la intervención del Pleno Regional para, en su caso, decidir el criterio prevaleciente. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.